empecé a hacer las de las otras maestras, de las Ok, otras materias. de las otras materias. Pues bueno, como les comentaba en el aviso de bienvenida, donde les comparto primero que nada un aviso de recomendaciones didácticas, donde vienen algunas, vaya la redundancia, recomendaciones, no solo para esta materia, sino para otras. También les comparto una carpeta de recursos, no sé si ya tuviste la oportunidad de revisarla. ¿Sí? ¿Ok? Sí, ya. Ajá. Es por eso que quiero en esta clase enfocarme específicamente en el desarrollo de un plan de clases, que suele ser como la parte más compleja. ¿Tú ya tienes experiencia docente? Así es. Sí, ok, perfecto. Bueno, entonces podemos ir compartiendo algunas de las experiencias e ir aprendiendo sobre el desarrollo de un plan de clases. Ok, Adelante. pues bueno, voy a compartirte pantalla a manera de síntesis y como te comento ya en los videos está la explicación de cómo realizar la planeación didáctica argumentada. Ahora, cabe destacar que los nombres pueden cambiar, ¿no? Cambia a veces el sistema educativo y cambia y nos pide una cosa, luego nos pide otra. Pero Así es. independientemente de eso, pues la generalidad siempre pide ciertas pautas. Bueno, ya sabemos que es la cuarta etapa de la evaluación del desempeño docente. En las nuevas normativas creo que cambia a ser la etapa 3 y bueno, cuestiones de ese tipo. Y bueno, ya sabemos que está compuesta de 5 fases, ¿ok? La primera fase, que es conocer el contexto del alumno, donde nosotros lo que vamos a hacer es recapitular dónde vive, cómo vive, cuál es su entorno en el caso del contexto externo, dónde se encuentra. Incluso, por ejemplo, hay maestros que se enfocan en saber dónde vive, en el sentido de saber si hay alguna distancia o algún impedimento en cuestión de traslados, ¿no? Siempre recomiendo que indaguen todos los recursos sociales que hay en la comunidad. Por ejemplo, cuántos museos, cuántos parques, centros recreativos, proyectos del gobierno, por ejemplo, que si está la feria de gastronomía, que si está la feria del caballo, ese tipo de eventos. ¿Por qué? Porque eso es información que yo puedo utilizar e incluso esos eventos puedo utilizarlos como parte de mi estrategia didáctica. ¿Ok? Entonces hay que recabar un poco de información. Igualmente en el contexto interno. Sabemos que cuando trabajamos en una institución, pues hay normativas, ¿no? Que seguir, por ejemplo, si voy a programar una salida, cuáles son los permisos, ¿sí? Con qué recursos cuento, si tengo camión, si hay que comprar la gasolina, incluso saber de algunos patrocinadores, en el caso del contexto externo, que te den, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de llevar a alumnos de visita a empresas como Marinela y hay asociaciones que se encargan de donarte el traslado, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener esta información. Cuando yo tengo esta información, la concentro. Es decir, recabo la información y hago una síntesis de lo más importante, aquello que esté ligado a mi materia. Y voy a compartirte un ejemplo. Este ejemplo que voy a compartirte no es necesariamente el que se va a plantear, como comentábamos ahorita, en todas las escuelas, ¿ok? Es un ejemplo muy general, déjame ver, ¿ok? Es un ejemplo muy general, pero ahora sí que dije, bueno, ¿qué pueden pedirte todas las universidades que sea lo complicado, ¿ok? ¿Cómo se agrupa esta información? Todo depende de la institución educativa. Habrá quien te pida una hoja de datos generales, como la que estoy planteando en este momento. Bueno, pues el nombre de la materia, quién es el maestro, el objetivo de la materia o incluso algunos les llaman propósitos, ¿ok? Toda esta primera información generalmente la encontramos en el programa de estudios. ¿Ok? Algunas veces nos piden adaptarlo, otras nos piden modernizarlo y en algunas circunstancias me pasa, por ejemplo, que me dicen, maestra, este es el programa, pero la verdad es que está ya muy viejo, ¿no? Vamos a darle un nuevo toque. Obviamente hay que cumplir con el programa, pero no quiere decir que no podamos añadir otras cuestiones que nuestra propia experiencia pues pueda hacer mejor para ellos, ¿no? Algunas veces vemos los saberes, ¿sí? Se describen saberes, estudios, licenciatura, por ejemplo, en este caso de pedagogía,
el grupo, el aula. Y algunas veces también las mismas instituciones nos dotan de ciertos recursos, ¿no? Alguna carpeta habitual con bibliografía, con videos, con toda esa información. Algo que sí es muy importante para poder desarrollar el plan de clases es tener en cuenta el tiempo y las horas clase que nosotros tenemos a disposición. Por ejemplo, yo he dado clases en cuatrimestre y el cuatrimestre de enero a abril es muy corto. Ay, no sé si te ha pasado a ti. ¿En qué nivel das? Yo he dado desde preescolar hasta universidad. Ok. Entonces, sí entiendo. Se supone que algunas universidades dicen el semestre, ¿no? Pero en Ajá. teoría, bueno, eso es En en un práctica, sueño guajiro, ¿no? sí, Pero claro, ya en la realidad se convierten esos 6 meses en 4. en Y si es 4. cuatrimestre, pues como usted mismo lo acaba de comentar, ¿no? Digo, si se supone que son 4 meses, pues se Ajá, acorta mucho más, ¿no? se Digo, acortan. por decir ahorita en mayo, ¿cuántas Sí, suspensiones no tuvimos, no? claro que sí. Entonces, en vez de 30 días o 31 días, son 15 o Sí, 14. claro. Entonces, Por ejemplo, a mí me ha tocado dar clases, bueno, en algunos cursos, no a primaria, pero maestros de primaria, y me pongo a pensar en ellos, ¿no? De cómo si su materia es únicamente los viernes, pues saben que en lo del mes, pues nada más tienen 3 clases, ¿no? sí, Entonces, sí. pasan esas situaciones. Por eso es súper importante, y aparte de la parte del contexto y todo eso, tener esa información. Realmente, ¿cuántas horas clase y de cuánto tiempo tengo? Y aquí es donde la información también del contexto interno nos ayuda mucho. Si va a haber el evento del Día de las Madres, si va a haber el evento de la primavera, si va a haber el evento del 15 de septiembre y el 16 cae el lunes. Entonces, ese tipo de información. ¿Por qué? Porque es la que realmente te va a decir cuántas clases tienes y en realmente cuánto puedes contar. Y aún así, todavía pueden venir ciertas situaciones, ¿ok? Bueno, en este ejemplo que te estoy compartiendo, bueno, este sería como generalmente la portada de identificación. Algunas veces te piden otros datos, pero bueno, son las generalidades, el total de semanas. Ahora, Entiendo. también hay que contemplar fechas de evaluación, ¿ok? Por ejemplo, incluso si son 15 clases, pues yo ya sé que por lo menos es una del primer parcial, otra del segundo parcial, en caso de que fueran cuatrimestres, y otra de ordinarios, e incluso otra de extraordinarios, ¿no? Y eso generalmente ya te lo da la escuela, pues, pero son ahí pues lo que se puede ver. Aquí estoy mostrando un ejemplo de lo que sería una síntesis del contexto. Este material lo acabo de subir, específicamente que está en Excel, lo acabo de subir de recursos, si después lo quieres revisar. Es una síntesis, hablo de los problemas, por ejemplo, de los sectores económicos, hablo del festival gastronómico, por ejemplo, que puede ser un buen evento, e incluso yo como docente me pasa, por ejemplo, que me voy haciendo un directorio. Ay, pues conocí a la encargada de relaciones públicas no sé, de Pepsi, ¿no? Y entonces me contacto con ella y, por ejemplo, yo que doy materias de comunicación organizacional, relaciones públicas, en mi parte de como comunicóloga, pues siempre son un buen contacto, ¿no? Visita a las empresas, tanto como entender su comunicación como parte de una estrategia de relaciones públicas. Entonces voy haciendo mi directorio, ya tengo mi teléfono. Algunos lo hacen en su planeación, otros lo hacen en su celular, pero bueno, es una información que se va construyendo con el tiempo. De igual manera, el contexto interno, la información, ¿ok? Una de las cosas que sí les recomiendo mucho a los maestros es que busquen si tienen apoyo, sobre todo en educación pública, apoyo gubernamentales. Por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer a una maestra amiga de nosotros que daba la materia de computación en un aula para 50 alumnos donde había 3 computadoras, ¿no? Úchale. Entonces, obviamente son situaciones en las que de repente dices, ¿y cómo le hago, no? Pues la verdad de admirarse se movió y a través de una organización civil consiguió 10 computadoras más, ¿no? Entonces, a veces no sabemos todo lo que hay afuera, todos esos programas, incluso asociaciones, te digo, como te comento en el caso del camión, o sea, siempre es bueno tener esta oportunidad y trabajar incluso como relacionistas públicos, ¿no? Los maestros. Así es. Y bueno, es una síntesis, no tiene que ser todo.
Esta información de la primera fase realmente solamente se hace una vez. Si cambias de grupo, actualizarás quizá la parte del contexto externo y actualizarás quizá la parte del contexto interno. Lo que sí hay que estar actualizando es la fase 2, que es la fase del diagnóstico. Sabemos que, bueno, dentro de las nuevas metodologías, sobre todo de los saberes y saber hacer y todo eso, hay un nuevo planteamiento que nos da la importancia de hacer 3 tipos de evaluación con nuestros alumnos. ¿Sabes cuáles son? Bueno, yo le comento, yo sí Ajá, uso el diagnóstico inicial para ok, ver cuáles son las fortalezas y debilidades de mis alumnos. ok. Ese es uno ¿Qué herramienta, sí, sí. perdón, qué herramientas usas, por ejemplo? Mire, como yo soy maestro de inglés, Ok, yo me baso sobre el marco común europeo. ok. Entonces, acuerdo a los diferentes niveles que tenemos, que es Ujú, A1, que es el más bajo, y ok. C1, bueno, basta C2, ¿no? Ujú. Pero honestamente, hacer un diagnóstico hasta C2, pues no tiene chiste porque pues, los alumnos no llegan hasta ahí, ¿no? Más o menos tienes un rango, me imagino, ¿no? De nivel. Así Ok, es. Entonces hago dos tipos de examen. El ok, primer examen es gramatical. ok. Bueno, dentro de esta, yo les digo, es un examen digital. ¿Por qué? Porque contiene partes de gramática, es una sección, Ujú, después una sección de lectura y después una sección de audición. ok, Entonces, en esta parte digital tiene estos 3 componentes. Son alrededor de 50, 60 preguntas ok, y después la segunda parte es una entrevista oral. ok, Entonces, veo yo los resultados que obtuvo dentro del examen digital y después con el examen oral, pues yo ya más o menos me puedo basar en qué nivel y también el examen oral me ayuda mucho porque allí puedo ver cuáles son sus debilidades en el lado comunicativo y ok. también le pido que me escriba algo. Entonces también Ujú, eso me ayuda con la ayuda del digital, ¿no? del Entonces digital. combinando eso, yo puedo ya sacar el, este, La el información. nivel Ajá. que debe de estar el chico. ¿Y alguna vez has aplicado algún otro tipo de diagnóstico, por ejemplo, para identificar sus canales de percepción? Si es más visual, es auditivo, lo Ah, que le llaman el sí, modelo BAC, ¿sí? no el modelo BAC, pero ¿cuál? sí he utilizado estos test Ok, que indican si el chico es visual o ok. kinestésico o auditivo. También, Ah, eso también lo implemento. ok. Y también a través de la observación de clase, pues esa para mí es la mejor, ¿no? Sí, Porque claro. digo, una cosa es lo del examen, porque también a veces los chicos, sea la edad que sea, cuando uno les dice examen o diagnóstico o el nombre que le quieramos poner, Ajá. siempre en su mente es, híjole, si saco mal, soy un burro, ¿no? Y si Sí, saco bien, claro. ¿no? Entonces, pero sí, Es un trabajo que cambiar también en la percepción. Ok, así no, es. eso es una parte muy interesante, sobre todo, por ejemplo, que yo me imagino que tus materias son de secuencia, ¿no? Inglés 1, inglés 2, inglés 3. Siempre es bueno como recolectar esta información porque puede ser que esta información te sirva de otro maestro o tú le puedes apoyar a lo mejor al maestro que da el siguiente nivel, ¿no? De cómo funcionan bien, incluso compartir. En el ejemplo que te muestro yo, a mí en lo personal me gusta hacer un diagnóstico general de grupo, incluso, y después me gusta hacer una lista de observaciones, ¿no? Por ejemplo, como el tal día una alumna se presentó enferma o tal día. Y a veces también tengo otra lista de reacciones que voy haciendo para mi evaluación formativa. Por ejemplo, realicé tal actividad y les gustó mucho o respondieron muy bien, ¿ok? O la evaluación al final de clase resultó muy buena con este método. ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo, y es una normativa básica de cualquier planeación, la flexibilidad, ¿ok? Tener este planteamiento. Entonces, si tú te fijas realmente, esta primera parte, la fase 1 y fase 2, es un trabajo que te implica una sola vez. Una vez que lo vayas haciendo, pues se puede ir nutriendo de la información de otros maestros. Ahora sí, en la parte de planeación didáctica, déjame.
aquí viene el mayor dolor de cabeza o que me he enfrentado de los maestros, ¿no? Yo creo que todos los que tenemos este gusto por enseñar y de repente decimos, pues voy a probar en esto, aunque nunca hayamos estudiado nada, pues de una u otra manera es como decir, espérame tantito, la educación no nada más es venir a contarte algo, ¿no? O sea, es este contar de historias, incluso de las experiencias, tiene que tener un sentido. ¿Ok? Y bueno, este es, como les digo, es una planeación ejemplo. Pero ¿qué es lo que tenemos que mostrar en este plan de clases? Punto muy importante. El plan de clases es el resultado de lo que yo conozco de mis alumnos. O sea, no hay un buen o mal plan de clases. Hay un adecuado o inadecuado plan de clases de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de mis alumnos y de su contexto. Entonces, por ejemplo, yo en este caso, pues estoy planteando los propósitos de la asignatura, los saberes, no, información general. Y bueno, en este formato, que es el que yo suelo utilizar en licenciatura, pues pongo el nombre de la unidad, ¿no? Los propósitos de la unidad. Y en este caso, lo que yo hago, te voy a disminuir nada más para que contemples la generalidad. Lo que yo hago es establecer unidades y sesiones. ¿Ok? Por ejemplo, sé que yo tengo 3 sesiones. Las 2 son clases presenciales, pero la tercera es una clase virtual. Entonces, ya desde esa perspectiva, yo ya sé que la dinámica de una clase presencial y virtual no es la misma. Por lo tanto, las estrategias no son las mismas. ¿Ok? Aunque las estrategias pueden aplicarse en una generalidad, hay estrategias que no son adecuadas a aplicarla de manera virtual, ¿no? Entonces, contemplo siempre mi tiempo. Y una de las cosas que me dicen, es que tengo 2 horas. Y yo, pero ¿de cuánto es tu hora clase? Porque hay horas clase de 1 hora o de 40 minutos, ¿no? Sí, Entonces, tener contemplado siempre eso, uno va a ir aprendiendo. ¿Qué es lo que hago yo? Por ejemplo, siempre tener presente e incluso les puedo compartir a mis alumnos esta información de una manera muy sintetizada, ¿ok? Pero bueno, yo siempre lo que hago es compartírselas para el primer parcial, no les comparto todo. ¿Por qué? Porque puede sufrir ciertas modificaciones. En este caso, por ejemplo, la materia de ética, el objetivo de este aprendizaje es que comprenda la importancia de la filosofía y el desarrollo del pensamiento. Básicamente, que ellos comprendan cómo pasamos de lo mitológico a lo racional, ¿no? ¿Cuáles son los 2 temas? Esto viene también en la parte del programa. Y elijo yo para esta clase un método. Por ejemplo, en este caso, el aprendizaje basado en pensamiento. Ahora dices, bueno, maestra, ¿y cómo eligió esto? Conforme uno va aprendiendo, conforme uno va desarrollando, va conociendo estos métodos y ciertas técnicas que corresponden a este método, ¿no? Y vas diciendo, no, bueno, es que cuando explico este tema, lo ideal es utilizar la lluvia de ideas o utilizar el debate o utilizar un juego, ¿no? Y va uno aprendiendo y desarrollando. Si bien en esta casa, fíjese cómo la concordancia, si yo hablo de pensamiento, pues de cierta manera tengo que evidenciar el pensamiento. Por lo tanto, estoy utilizando este método, ¿no? Y bueno, en este caso yo añado una síntesis. Digo, esto es un extra, ¿no? Del qué consiste este método. Ahora, hay una parte que es como el coco más difícil de toda esta parte, que es lo que llamamos la secuencia didáctica. No siempre se pide la secuencia didáctica, pero generalmente en primaria, secundaria, en educación pública, sí no lo piden. Algunas veces el mismo programa ya no lo da, pero yo soy de la idea que esta propuesta es una propuesta, como su nombre lo dice, ¿no? Tenemos que buscar adaptar, incluso conseguir mejor material. ¿Y qué es lo que hago? Recordar, ¿sí? Que todo plan de secuencia didáctica se divide en 3 fases. La fase de inicio, la de desarrollo y la de cierre. Y en cada una de ellas se plantean objetivos diferentes. ¿Ok? Incluso el alumno lo contempla y lo tiene claro. Sabe cuál es el momento de poner atención, sabe cuál es el momento incluso de trabajar, sabe cuál es el momento de platicar, sabe cuál es el momento de, o sea, vamos enseñándoles a los alumnos y más si lo hacemos todos los maestros, ¿no? Y bueno, yo te comparto aquí un ejemplo. Sinceramente, yo en la universidad no lo hago así,
lo que hago es hacer un guión general. ¿Ok? Pero bueno, esto ya viene con el dominio también de la materia, ¿no? En lugar de explicar, por ejemplo, el docente da la bienvenida y explica el objetivo de la sesión, pregunta a los alumnos respecto al tema que ya conoce, simplemente pongo bienvenida, lista, ¿no? Objetivos de la sesión, si es que ya me lo sé, ¿ok? O incluso tengo otro material de trabajo y voy haciendo. Pero lo más importante es que al finalizar cada una de estas etapas se note que hay una interacción entre el docente y alumno. ¿Qué es lo que va a hacer el docente y qué es lo que va a hacer el alumno? Por ejemplo, yo aquí menciono que doy una breve introducción a la importancia del pensamiento, ¿no? No estoy diciendo cómo, pero sí tengo que hacerlo. Y eso viene del dominio. Ahora, si es una materia que todavía no domino, aunque tenga experiencia, pues a lo mejor puedo añadir aquí algunas preguntas, como lo hago en este caso, ¿no? ¿Qué preguntas puedo hacerle al alumno? Ahora, en este caso yo las añado porque tienen que ver con un ejercicio posterior. Entonces, si no pregunto algo que después tenga que ver con el ejercicio, a lo mejor ya rompí con esta dinámica, ¿no? ¿Qué hacen los alumnos? Los alumnos responden en su cuaderno, después comparten sus respuestas, después les doy una introducción para iniciar con la clase. Y así sucesivamente. Y es importante que marquemos como docente estos momentos. Generalmente lo hacemos con un, bueno, pues vamos a entrar en materia. O hacemos la pregunta, si ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? O sea, como que No, 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 no. Ah, cierto perdón. diálogo, ¿no? Dime, te escucho, Luis. No, 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 pensé que me estaba preguntando a mí, perdón, perdón, perdón. No. Es que sí, también en inglés seguimos más o menos esta secuencia, Ajá. pero sí hay unas pequeñas diferencias, ¿no? Porque Ujú. digo, usted ya empieza con el inicio, ¿no? En inglés hacemos como una actividad para calentar motores, ¿no? Podemos decir. Puede ser algo que tenga que ver con lo que el objetivo del día, o puede ser algo totalmente que no tenga nada que ver, ¿no? Porque aquí Claro, se trata de como arrancar motores, ¿no? claro, Y después de allí también depende si vamos a introducir vocabulario, si vamos a hacer una audición, si vamos a ver un video, si vamos a claro, ver algún punto gramatical. Entonces todo depende de la clase de ese día, ¿no? Pero yo creo que sí también tenemos un inicio, un claro, desarrollo, y dentro de ese inicio, si es gramatical, pues hacemos mucha repetición, hacemos claro, algunos ejercicios. Ya en el desarrollo, pues ya son un poquito más libres las actividades, y allí hacemos preguntas de comprensión, y también podemos iniciar con preguntas como usted las acaba de ujú, poner, ¿no? Y al final las revisamos para claro. hacer una actividad un poco más libre y ver si en realidad entendieron todo el trabajo que se llevó a cabo dentro de la clase, ¿no? Claro, y depende Entonces, mucho de la materia también, así ¿no? es, Sí, así depende es. mucho de la materia. Incluso también depende del sistema que esté siguiendo. Por ejemplo, si está siguiendo el de Cambridge, hay como ciertas pautas, ¿no? Si está siguiendo, no sé cuántos sistemas hay, pero me imagino que hay varios, ¿no? Pero, por ejemplo, hay universidades donde te dicen todos los días tienen que entrar dentro de la clase a realizar cierta evaluación, por ejemplo, ¿no? Entonces también tienes que programarlo. Hay materias, por ejemplo, como teorías de la comunicación, que pues son teorías y son cosas muy, muy marcadas, pero hay materias como ética, que la intención en la universidad ya no es enseñarles tanto qué es la ética, ¿no? Sino invitarlos al pensamiento, buscar que reflexionen, lleven a su vida, a la vida real. Entonces la dinámica cambia totalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, Así es. yo hay en esta misma materia, cuando entro al tema de las teorías éticas, les pongo fotografías, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes saben quién es? Y aparece una imagen de Platón, ¿no? No, pues es Platón. ¿Qué piensan de Platón? Y empiezo a trabajar, ¿no? Y empiezo a pensar, a ver, no, pues ¿cómo se imaginan que era? ¿Qué se imaginan? Que estaba casado, que estaba soltero. ¿Por qué creen que llegó? Y trabajamos eso, ¿no? Entonces, pero sí me ha tocado, por ejemplo, alumnos que les encanta el contenido y disfrutan el contenido. Entonces, por eso es importante que esta siempre quede claro que es una planeación
flexible, ¿ok? Sí. Siempre como recomendación, independientemente como sea, sí hay que marcar una secuencia para que haya este logro. Incluso si no se alcanza el objetivo, yo tener la posibilidad, como decíamos, de mejorar o cambiar o incluso de tener un poco más ciertos aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, en este caso estoy planteando un ejemplo, déjame te lo muestro acá, donde les muestro un caso, ¿no? Donde les digo a los alumnos que pues resulta que trabajan en la NASA y saben que viene un meteorito y que en 9 días se acabó la Tierra, ¿no? ¿Dirían o no lo dirían, no? Y a lo mejor veo que participan muy bien y a lo mejor digo, quedó tiempo, vamos a poner otro ejemplo, pero siempre con esto. Ahora, cuestiones técnicas importantes, tiempos, ¿sí? ¿Cómo voy a evidenciar que han aprendido? ¿Sí? Hay que buscar, obviamente, y hay ciertas pautas, ¿no? Si hay aprendizaje por pensamiento, hay ciertos recursos que ya los conozco, ¿no? Si voy a usar apuntes, si voy a firmarles, por ejemplo, de que hicieron su mapa mental, ¿sí? O si es libre, si participaron, pero incluso también por qué participaron o en qué parte participaron. Realmente en la práctica es muy difícil que lleguemos a hacer un estudio profundo de todos nuestros alumnos el mismo día, ¿no? Pero sí podemos ir llevando como cierta información que se va aprendiendo mucho más en la parte de la práctica. Algunos instrumentos, por ejemplo, yo les hago mención a mis maestros que les enseño esta parte, que se vayan haciendo sus formatos, que vayan haciendo sus propios instrumentos. No, no hay una regla, ¿no? Tú puedes hacer tu propio instrumento, incluso tu propia rúbrica. Yo les hago rúbricas para ciertos materiales. Van haciéndose sus propios recursos, por ejemplo, ¿no? Y los pegan ahí. Yo ya tengo mis presentaciones, como en este caso. Y bueno, una hoja de observaciones, ¿no? Que siempre es bueno. Y voy marcando mi número de sesión. Por ejemplo, aquí cambia. Aquí es 1 hora. ¿Ok? Y como el aprendizaje es en línea, generalmente lo que vamos a hacer, en este caso es aula invertida, por ejemplo, ¿no? O planteamiento de problema, que podría ser otra opción, ¿no? Aula invertida es un método que implica que los alumnos investiguen, conozcan y todo, para que en la clase trabajemos cierta dinámica, ¿ok? Y así voy planeando, y bueno, eso tú ya lo sabes, Luis, por unidad, segunda unidad, tercera unidad, y bueno, poco a poco, ¿no? Ahora, exclusivamente en la parte de la planeación didáctica está la parte de estrategias de intervención y estrategias de evaluación. Y como dice ahí, es un proceso reflexivo. Es como si yo escribiera, como si tuviera que argumentar ante un juez por qué esto que elegí es lo adecuado, ¿no? Y por qué este instrumento es el adecuado. ¿Por qué una lista de cotejo y no una rúbrica? ¿Ok? Y de cierta manera, cuando conocemos los instrumentos, nos dicen, a ver, si vas a pedir un ensayo, pues no hagas una lista de cotejo. Tú tienes que ser muy claro con tu alumno qué vas a evaluar. Por lo tanto, lo adecuado es una rúbrica. ¿Ok? Entonces, Así tú es. estableces así, dices, utilizo por ejemplo, en este caso, utilizo listas de cotejo para evaluar la participación. ¿Por qué? Porque me permite comprender cualidades de comunicación, originalidad en las respuestas, calidad de argumentación y bla, bla. O sea, casi, casi lo que hago es escribir por qué esa herramienta es la adecuada. ¿Ok? Esta parte a mí me gusta mucho añadirla, sobre todo para no llevar tanto material a mi clase. Yo lo que hago son anexos. Si voy a presentar en la unidad 1, incluso hay gente que lo divide por clase. Los videos que voy a presentar, ¿sí? Si son en internet. Por ejemplo, aquí tengo el problema que les voy a plantear en el caso de la unidad 2, te estoy poniendo un ejemplo, y me voy a la unidad 3. De esta manera, pues tengo a la mano estos recursos y no me pongo a buscarlos a la mera hora en la clase, ¿no? Que a veces nos pasa. Yo he trabajado, por ejemplo, con algunos recursos en línea y suelo descargarlos también porque a veces pues no hay internet o no tenemos la calidad. Bueno, tú sabes cómo a veces está esa situación. Y bueno, creo mi hoja de anexos. En esencia, esto sería una planeación didáctica argumentada completa. ¿Ok? Ok. Pero como les menciono también en los videos, todo depende de lo que te pida la institución. ¿Ok?
En las escuelas públicas, primaria y secundaria, son mucho más estrictos en este desarrollo. Pero bueno, conforme vas avanzando, algo muy maravilloso que hay en la universidad es la libertad de cátedra, ¿no? E incluso también te da pues esta opción de generar otro tipo de, pues, de dinámicas, Luis. Bueno, yo nada más quiero hacer un comentario. Digo, Ajá. yo sé que, y es algo que siempre les digo a los maestros, Uh-huh. tienen que planear, ¿no? Porque si no planean, pues no van a saber qué hacer en clase, ¿no? Claro. Ese es uno de las problemáticas. Dos, planean, pero siempre tomando en cuenta que deben de llevar plan A, B, C, D, E, F, Por supuesto. Z, doble Z, no sé hasta dónde, ¿no? Claro. Y ok, sí, toda esta planeación que tú me mostraste ahorita, pues sí, en papel se ve muy bonito, ¿no? Claro. Pero si no la llevas a cabo, si no la estás usando como se debe de usar, No tiene sentido. no tiene sentido, ¿no? Digo, Exactamente. ok, sí, y bueno, y no sé si sepas, pero a nivel primaria, pues hay personas que pasan a las primarias y venden planeaciones, ¿no? Sí, sí, Entonces le dicen, pues por una lana te hago toda tu planeación para este ciclo escolar, para todo el ciclo escolar, y ya nada más uno, pues, digo, adapta, ¿no? bueno, eso es lo que uno espera, ¿verdad? Pero Sí, creo que claro. ni eso llegamos a hacer, pero No, bueno. no. Entonces, digo, Mm, yo lo que quiero decir es que sí es necesario planear, pero también saber cómo ejecutar, llevar a cabo la claro. planeación dentro de la clase, ¿no? Ujú. Y también llevar a cabo, ok, mi actividad que yo planeé y toda la cosa, y como dices tú, y quería yo presentarles un video, pero no tengo internet, y ahora qué hago, ¿no? Lo bajé, pero por alguna razón mi compu no funciona, ok, pero ¿qué vas a hacer, no? ¿Cuál es Claro, el objetivo de tu clase y cómo lo claro. puedes todavía llegar a cabo? Porque obvio, como maestro no puede llegar uno a la clase y decirles, ¿qué creen, chavos? Pues no se va a poder el video y pues no se va a poder tomar clase, ¿no? Sí, Entonces, no, hasta mañana, ¿no? no, Pues pues no. no. Sí, Entonces, por eso es la propia práctica docente es lo que te va dando, como yo les digo a mis alumnos, esta cualidad. O sea, de un día a otro, hacer esto, no, pero poco a poco tú lo vas a ir platicando y hasta que llega un momento en el que tus secuencias son ideas, ¿no? Muy concretas, que no se me olvide esto y esto y esto, ¿no? Incluso nada así más es. pongo los videos y yo ya sé cuál es la dinámica, sé lo que les tengo que preguntar, incluso ya les entregué, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho entregarles todo el material al inicio, material para la unidad 1, material para el tema, ¿no? E incluso les comparto los recursos, como en este caso, por ejemplo, les compartí a ustedes. ¿Por qué? Sí, Porque si por casualidad no hubiese podido conectarme, ¿no? Ahí está el video, ¿no? Si por casualidad un día no asisto, porque puede suceder como maestros, o ellos no asisten, ahí está el material. material. Entonces, pero sí, como tú dices, es planear para ejecutar, ¿no? Y si en la ejecución algo no está funcionando, volver a planear. Sí, Por eso tiene que ser flexible. A mí me gusta siempre, por ejemplo, dejar 1 hora clase o 2 horas clase, dependiendo de la dinámica, antes del parcial, antes de la evaluación del parcial. Que si por azares del destino ese día no hubo luz y tuvimos que salirnos, o como me ha pasado, por ejemplo, que el temblor, ¿no? O sea, estaba a punto de presentar una tesis un alumno y híjole, resulta que empezó a temblar. Entonces, pues salimos, ¿no? O por ejemplo, me tocó una vez también que un incendio al lado y teníamos montado todo un escenario para teatro. Entonces, son cosas que pasan, ¿no? Y bueno, sí, se aprende de ellas y al final, como yo les digo, no hay una manera perfecta de hacerlo. Ustedes van a ir encontrando, como les digo, sus propios formatos, sus propias herramientas, diseñar sus propias rúbricas, ¿no? E incluso así sus es. propios materiales. Yo hay algunos alumnos que les comparto pequeñas antologías, por ejemplo, con material, y ya les digo, chicos, página 3 viene la lectura de Sócrates, por ejemplo, ¿no? Y ahí está. Entonces no pierde el tiempo en que se las mando, no, se las doy desde el principio. Y eso pues es parte del día a día, ¿no? De nosotros como
como maestros. Pues Luis, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, yo creo que en el camino, si Ujú. tuviera yo alguna pregunta, Claro que sí. pues ahí le voy a estar escribiendo en su correo. Claro Y que sí. si ya después de empezar a hacer las tareas, si usted ve algo, alguna Claro que observación o sí. algo y me lo puede comentar, por favor. Claro que sí. Recuerda que en el plan de clases solo vas a hacer la clase de un día, ¿eh? O de 1 hora. Sí, ¿Ok? Entonces no creas que te voy a pedir toda la materia porque es imposible, ¿no? Ahora, entiendo. yo sé que por cuestiones de tiempo, pues ponerme a hacer el contexto externo, ponerme a hacer el contexto interno, pues a lo mejor es complicado. Simplemente siéntate y di qué sé del contexto de mi alumno y hazme una síntesis. Ok, ¿Ok? Es un trabajo, es un ejercicio de reflexión. ¿Ok? Información. No tienes que inventarme, ¿no? Porque no me gusta usar la palabra inventar, pero de tu experiencia que ya tienes, ¿cómo lo harías, por ejemplo, para este ciclo escolar o cómo lo hiciste al inicio de este ciclo escolar? ok. ¿Ok? Y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, estoy, ya saben, a través del chat o tienen mi Telegram si hay alguna situación ya muy particular con una duda muy específica, ¿no? Porque a veces la comunicación escrita no nos da la fortaleza que nos da la comunicación oral. ¿Ok? Así es, así Pues es. bueno, que pasen muy buenas noches. ¿En dónde vives? Discúlpame, Luis. ¿En dónde Yo estás? estoy en el estado de Tlaxcala, cuando ¿Tlaxcala? guste, Ok. Acá nos adelante. encontramos en las tierras tapatías. Sí, en Ok. Puerto Vallarta está usted, ¿no? Bueno, yo soy de Puerto Vallarta, pero vivo ya en Ok. Guadalajara. Ah, Soy muy en bien, muy Guadalajara. bien. ¿A quién le iba? ¿A Chivas o a Tigres? Pues ya no me digas porque ya ni llorar es bueno. No, pero No, pues qué digo, bueno, qué soy bueno. chiva de alma y de corazón, pero bueno, hay que reconocer cuando No, no, alguien no. tiene otro. Y bueno, se atarugaron, como dicen en mi pueblo, ¿no? Pero Pero ¿sabe también, qué? Honestamente, digo, perdón por desviarme, pero no hay honestamente fue problema. un buen partido, ¿eh? Sí, claro Digo, que a sí. mí me gustó. Digo, son de los pocos partidos que yo he visto que digo, este estuvo bueno, ¿no? Porque otros digo, híjole, pero bueno, no Bueno, pues entremos en detalles. al final es aprender, ¿no? De la experiencia y de lo que se genera en un lado o en otro, y pues a eso Sí, venimos a esta vida, a aprender lo que así esté a es, nuestras así es. manos. Pues bueno, Luis, mucho gusto en conocerte. Cualquier cosa, Igualmente, maestro. recuerda estar pendiente y pues estamos en esta oportunidad. Y si es más adelante, ya tienes también mi correo. Si tienes alguna duda en otra materia, con mucho gusto también puedo apoyarlos. Ay, ¿Sí? muchas gracias, maestra. No, de Que tenga nada. bonita noche, cuídese mucho, Igualmente, por favor, que y estén bien. estaré empezando a hacer las tareas. Perfecto, que estés muy bien. Buenas noches. Gracias, hasta Hasta luego. luego.